Dígale otra vez, ¿por qué te detienes? Dice la palabra del Señor, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiero hablarle, amado, de un tema al cual le pusimos por título, ¿por qué te detienes? Mire que estaba leyendo la palabra, estaba tratando de preguntarle al Señor qué sería el mensaje para esta tarde, ¿verdad? Y cuando miraba en la Biblia que el profeta Ananías, y quiero decir el profeta Ananías porque fue el varón que Dios usó para llevar una palabra, ¿verdad?, al apóstol Pablo, dice que él viene y le hace una pregunta y le dice, ¿por qué te detienes? Déjeme hablarle un poco del contexto. Pablo está defendiendo su causa delante de un tribuno romano. Pablo, amado hermano, está ya en un tiempo de persecución. Pablo está defendiendo el por qué él está predicando el evangelio. Y ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, él empieza a relatar cómo fue que el Señor lo llamó. Él les comienza a decir a los fariseos, ¿verdad? Y les dice, todos ustedes son testigos. Ustedes son testigos de que yo en otro tiempo me dedicaba a perseguir a la iglesia. Yo en otro tiempo era el que mataba a los cristianos. Yo estuve presente cuando apedrearon a Esteban y de hecho yo recibí el manto de Esteban. Pablo está, hermano, de esta manera. Entonces llega el momento donde él les dice a ellos y les dice, un día yo iba para Damasco, iba en una encomienda, iba a buscar cristianos, los iba a matar porque me caían mal los cristianos. Iban en contra de lo que Moisés nos enseñó, supuestamente. Iban en contra de lo que los maestros nos enseñaban. Y Pablo relatando, hermano, la historia de su conversión, dice que llegó el punto donde Ananías, un discípulo, mire esto, Ananías, un hombre de oración. ¿Cuántos hombres y mujeres de oración hay en este lugar? Hermano, si usted no ora va a caer en tentación. Reprendo, pastor, reprenda lo que quiera, pero es lo que dice la Biblia. Orad y velad para que no caéis o caigas en tentación. Esto fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne enferma. Y viene y les dice, orad y velad para que no caigáis en tentación. Pablo, hermano, está delante de un discípulo llamado Ananías, un hombre que había estado orando. Y dice que el Señor le habló y le dijo, mira, Ananías, hay un hombre en la ciudad que se llama así, yo quiero que tú vayas. Llega el momento donde el siervo Ananías viene y se pone delante de Pablo, hermano. Le explica el propósito. Le explica por qué el Señor se le apareció. Le explica por qué él está pasando ese tipo de situaciones. Y dice que al final de lo que Ananías le está diciendo, en el verso 16 dice que le hace una pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Por qué si ya sabes el propósito? ¿Por qué si ya sabes lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Por qué si ya Dios tuvo una experiencia, o mejor dicho, por qué ya tú tuviste una experiencia con Dios y todavía te estás poniendo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pablo, déjame decirte una cosa, no es tiempo de que te detengas. La Biblia Castellana traduce esa pregunta y dice, no te detengas ahora. Yo quiero trabajar, hermano, alrededor de esta pregunta. Mire esto, hay 4 cosas de las cuales le quiero hablar por los que apuntan, por los que anotan. ¿Cuántos anotan los mensajes? Bueno, mire qué importante es que usted tome nota, hermano, de la palabra y vaya y la coteje en su casa, porque, hermano, si usted, entre paréntesis y con mucho respeto,
si usted se acostumbra a dar por sentado lo que se le predica en cualquier lugar, nosotros nos equivocamos a veces. Los predicadores nos equivocamos a veces. Pero si usted está estudiando la palabra, toma sus notas y dice, el pastor dijo que Pablo iba a Damasco, pero la Biblia no dice que Pablo iba a Damasco. Me se equivocó el pastor. Hemos caído, hermano, en ocasiones en tantos problemas con la palabra, porque de repente damos por sentado lo que alguien nos enseñó, y lo que alguien nos enseñó probablemente no va de acuerdo con la Biblia. Por eso es que yo le suplico que usted traiga su Biblia, use su Biblia y estudie lo que se enseñó. Amén. 4 cosas de las cuales le quiero hablar. Primero, la vida de Saulo antes de su encuentro con el Señor. Número 2, el encuentro que Pablo tuvo con el Señor. Número 3, la ministración profética que tuvo Pablo a través del Espíritu Santo por mano del siervo Ananías. Y número 4, el desafío que recibió Pablo de parte del Espíritu Santo. Mire esto. Número 1, la vida de Saulo antes de su conversión. ¿Quién era Pablo? Hermano Eliseo, Pablo era un siervo de Dios que amaba la palabra y amaba a los hermanos. Y Pablo, hermano Eliseo, era un hombre que amaba a Jesús. Déjeme decirle esto, hermano. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un religioso. Que Pablo me perdone que llegue iba al cielo, ¿verdad? No va a decir, tú hablaste mal de mí allá en la tierra, Eliseo. Pero la Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6. Miren lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando lo que él era antes. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, hermano. En cuanto a la justicia que es por la ley o en la ley, irreprensible. Miren, hermano, Pablo, hermano, era aquel que acosaba a la iglesia, aquel que criticaba a los cristianos, aquel hermano amado que se encargaba de que el cristiano muriera. Hoy probablemente, póngame atención a esto, por favor. Hoy probablemente no nos persiguen para matarnos, al menos en este país. Al menos en este país. Pero en algunos países de Centroamérica, de México, por ejemplo, hay pueblos, hermano, hay pueblos indígenas, donde si usted es cristiano, no le dan agua, no le dan luz, no lo dejan vivir ahí, y en ocasiones los matan. Hoy usted podrá decir, pastor, no estamos en el tiempo del siglo I, donde la iglesia era perseguida de esa manera. Pero ¿cuántos Saulos no se levantan en contra del pueblo de Dios para matarlos? Eche un vistazo alrededor. Ándale, no sea tímido, eche un vistazo alrededor. ¿Usted mira cuántas sillas vacías hay? ¿Por qué? Porque hay Saulos. Y digo Saulos, no Pablo, Saulos espiritualmente están matando al pueblo de Dios. Hoy en día el ataque al pueblo de Dios es tal que las iglesias se vacían. Hoy en día el mensaje de la palabra tiene un ataque tan fuerte, hermano, que hay Saulos persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para matarlos espiritualmente. Pablo está dando su testimonio y dice, yo perseguía a la iglesia. O sea, por si ustedes creen que yo, el apóstol Pablo, porque ya le está hablando a los filipenses, por si ustedes creen que yo, el apóstol Pablo, era un hombre bueno, puro y casto, yo perseguía a la iglesia, yo mataba a los cristianos, yo tenía un celo terrible en cuanto a la ley. Hermano, Saulo, antes de su conversión, como dicen allá en el pueblo, ¿verdad? Pablo no era una perita en dulce. ¿Usted sabe esa expresión? Pablo no era, hermano, entre los cristianos, Pablo era temible. Hermano, no era de que va a venir el hermano Pablo, vengan todos a la iglesia. No, nadie iba porque los iba a matar. Hermano, Pablo tenía un testimonio
terrible antes de encontrarse con Jesús. Igualito que nosotros, hermano. Bueno, al menos yo, ¿verdad? Usted quizás vino al Evangelio siendo, como dicen, de cuna evangélica y nunca en su vida pecó, hermano. Pero su pastor, ¿para cuándo soy su pastor? Amén. Para mí, hermano, yo me aventé mis errores grandes. A pesar de haber tenido instrucción en la palabra cuando era niño, hermano, yo me desvié. Yo me fui en el camino equivocado. Si alguien checara mi background espiritual, hermano, usted diría, oh, ese es el pastor. Ese, hermano, y no le digo, si usted checara el background del que está a la par. No, pastor, mejor no. Si usted y yo pudiéramos ver, ojalá y no. En lo que se acomodan por ahí. Si usted pudiera ver el background del que está en derredor, hermano, usted se llevaría una sorpresa terrible. Yo también. Pablo era un hombre, hermano, que no tenía hasta ese momento un buen testimonio en el cristianismo. En cuanto a los fariseos, era irreprensible. En cuanto a la ley, era celoso de la ley. Pero en cuanto al cristianismo, hermano, Pablo tenía un testimonio terrible. Mataba. Ahora, cuando yo veo esto, veo que Pablo, a pesar de tener un alto conocimiento en las Escrituras, a pesar de tener, hermano, él dice, a mí me instruyó Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los mejores maestros de su tiempo. Jailel y Gamaliel eran las escuelas que predominaban en el fariseísmo en el tiempo del Señor. Eran los grandes maestros de Israel. Y Pablo era discípulo de Gamaliel. Pablo era estudiante de la escuela de Gamaliel. Fue formado en los mejores colegios cristianos, si usted quiere. Era un hombre con un conocimiento tremendo. Era un doctor de la ley. Era un maestro de la ley. Llegó a ser parte del Sanedrín. ¿Por qué digo esto, pastor? ¿Por qué dice esto, pastor? Porque como le dije hace un momento, él estuvo cuando Esteban fue apedreado. Ahora, a pesar de todo el conocimiento que él tenía en relación a la palabra, él era un religioso. Mire qué tremendo. Porque no importa cuánto conocimiento de la Biblia tú tengas si no conoces a Jesús. Voy a repetir esto. No importa cuánto conocimiento de la Biblia tú tengas si no conoces a Jesús. Pablo tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero no conocía a Jesús. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando tú conoces a Jesús, amado hermano, tú empiezas a conocer el amor. Tú empiezas a conocer la misericordia. Tú empiezas a tener compasión. Tú empiezas a... Hermano, ¿qué dice Gálatas capítulo 5? Porque el fruto del Espíritu es amor. Pero una persona que solo conoce la palabra de Dios y no ha tenido un encuentro, una experiencia personal con Dios, por mucha Biblia que tenga, solo es un religioso. Solo es un religioso. Hay iglesias, hermano, yo reprendo en el nombre de Jesús esto. Pero habemos cristianos. Diga conmigo, yo no, pastor. Yo tampoco, hermano, no se preocupe. Pero hay iglesias, hermano, donde usted no ve el amor de Dios por ningún lado. Donde usted no ve la misericordia de Dios por ningún lado. Donde usted no ve la compasión de Dios por ningún lado. Donde usted, hermano, lo único que ve es al pastor peleándose con los diáconos. Y dije, reprendo esto. Lo único que ve es al líder maltratando a los discípulos. Y reprendo eso también, en el nombre de Jesús. Pero Pablo, hermano, Pablo era celoso
tú tienes que, ¿qué dijo Moisés? Tienes que hacer lo que Moisés dijo. Y si no, tú tienes que hacer esto. Y si no, Pablo era celoso. Antes de conocer a Cristo, él era celoso en la ley. Antes de conocer a Cristo, él era religioso, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Antes de conocer a Dios, hermano amado, él mataba a los cristianos. Vuelvo y repito, hoy no nos matan físicamente, pero hoy habemos cristianos que mueren a manos de un Saulo espiritual. Y voy a corregir esto, a manos de un religioso. Habemos cristianos que morimos a manos de un religioso. Pablo, entonces, la vida de él antes de conocer al Señor no era de lo más apegado a la palabra. Sin embargo, dice mi Biblia, hermano amado, que ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que él tuvo una experiencia con el Dios verdadero. Hechos capítulo 9, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No sé si se ve, si se alcanza a ver el sol. El sol en este tiempo nos molesta, pero ya lo perdonamos también al sol. Ya por ahí mi hermano Constantino se va a encargar de hacer algo por ahí. Ya me lo sugirió. Hechos capítulo 9, versos 5 y 6 dice la palabra de la siguiente manera. Él dijo, está hablando del Señor en su conversión, camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Mira, hermano, Pablo en su viaje a perseguir a la iglesia, Pablo en su viaje a matar cristianos, él tiene una experiencia con Dios. Viene Jesús, se le aparece en un resplandor, dice la Biblia, y escucha una voz y le dice, Pablo, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Pero Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Peleas con ellos, es como si pelearas conmigo. Señor, pero ¿qué quieres que tú haga? Mira, Pablo, te voy a decir algo. ¿Sabe usted, hermano, entre paréntesis, qué significa la expresión dar coces contra el aguijón? Dicen los comentaristas bíblicos que cuando en el arado o cuando se ponían a arar los bueyes, había la persona que va atrás. Usted sabe que yo no soy de campo. Pero dicen los comentarios que detrás de los bueyes que van arando hay una persona que va guiando, que va latigando hasta cierto punto. Pero en el tiempo del Señor, no sé si ahora, tenían como un punzón en la parte de atrás cuando el buey, hermano, a veces los bueyes no querían caminar. ¿Y sabe qué le hacían al que los iba guiando? Garrocha. Le hacían así, como diciendo, yo no quiero ir, yo no quiero caminar. Y cada vez que hacían esto, se topaban con el punzón. Esa es la expresión que está hablando Jesús en relación a Pablo. Cada vez que yo te quiero dirigir, Pablo, hermano, eso a mí me puso a pensar. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cuántas veces ya Dios había querido tratar con Pablo. Y cada vez que Pablo, el Señor le quería dirigir, Pablo decía, yo no quiero, y se topaba con el punzón. ¿Y sabe qué pasaba? Lo lastimaba. Y cada vez que Pablo decía, no quiero, se topaba con el punzón y lo lastimaba. Por eso el Señor le dice ahí, en Hechos capítulo 9, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú solito te estás lastimando por no querer caminar en el propósito que yo tengo para ti. Dice mi Biblia, hermano amado, que cuando Pablo reconoce en el verso 9, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo miro, hermano, algunas cosas allí. Primero, Pablo, el apóstol, antes de ser apóstol,
el maestro de la ley, el religioso de la ley, hermano amado, primero Pablo fue confrontado por el Señor. Diga conmigo, lo confrontaron. ¿A usted le gusta que lo confronten? A mí no, hermano. Mi esposa luego me dice, no se puede hablar contigo de esto porque te enoja luego me dice. Estoy trabajando, Dios está trabajando en esa área. A las mujeres no les gusta que las confronten, hermano. A las mujeres les dice rojo. Mira, hermano, yo he aprendido algo. ¿De qué color es el cielo? Pero si mi mujer me dice que es verde, yo lo veo verde. Porque si no se arma Troya, hermano. Confrontar a alguien no es algo grato. Pero lo que está haciendo el Señor, está confrontando a Pablo. Pablo, ¿sabes qué? ¿Tú crees que estás actuando bien? ¿Tú crees que estás siguiendo la ley de Moisés? ¿Tú crees que eres bueno, que eres santo, que caminas en rectitud? ¿Tú crees eso, Pablo? Pero te voy a decir una cosa, me estás persiguiendo a mí. No, Señor, yo no he hecho nada en contra tuya, sí, Pablo, tú me estás persiguiendo a mí. Dios lo está confrontando de tal manera que él reconoce que está persiguiendo al Señor y le dice, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Hermano, llega el momento, tiene que llegar el momento, perdóneme, tiene que llegar el momento donde Dios nos confronte con nuestra mala manera de vivir. Porque mientras nadie nos confronta, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctas. Mientras Jesús, yo le decía, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Quiere decir que ya Dios quería guiar a Pablo, ya Dios, pero Pablo le hace así. ¿Cuántas veces Dios no ha querido guiar nuestra vida? Y nosotros decimos, no, yo quiero que vaya, no. Y cada vez que damos cosas contra el aguijón, los lastimados somos nosotros. Hermano amado, Pablo tuvo que ser confrontado con su manera de vivir. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor. Pablo era un perseguidor. Pablo era el que perseguía a la iglesia y Jesús tuvo que confrontarlo con esa verdad. Pablo, no me estás agradando. Pablo, me estás persiguiendo. Pablo, estás destruyendo a lo que yo amo. ¿Sabe usted cuánto vale usted para Dios? No tiene precio. Por eso yo siempre digo esto, hermano, a mí me tiemblan las piernas. Porque, hermano, ¿cómo digo esto? Usted sabe que todos cometemos errores, ¿verdad que sí? Los pastores no son infalibles. Se equivocan, como todo ser humano. Y puede llegar el momento donde usted se sienta lastimado por una palabra mía. Y eso a mí me hace temblar, ¿sabe por qué? Porque si un alma, por mi culpa, se muere, espiritualmente hablando, a mí me la van a cobrar. Y dijo el apóstol Juan, ustedes son carísimos. Ahora le voy a decir algo para empatar, hermano, porque me está viendo, sí, pastor, cuídenos. Pero si alguien se muere por usted, también Dios se la va a cobrar. Ah, ¿verdad que así ya no se siente tan bonito, verdad? A mí me tiemblan las piernas, hermano, cuando digo, ay, Padre, segurito, ojalá no se haya molestado, cuando hay que disciplinar o hablarle fuerte a alguien. Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo confronto? Porque el temor de confrontar a alguien en la disciplina es que el hermano se vaya, que se sienta ofendido y en esa iglesia el pastor me regañó, mejor ya, hermano. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, dame gracia, dame dulzura para poder decir las cosas con amor, con sabiduría y con misericordia. Pablo, hermano amado, estaba siendo confrontado con lo que él era. Él era un perseguidor. Él mataba. Es como que si yo me parara delante de usted y le dijera, hermano, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Usted es un murmurador. Reprendo, pastor. Estoy hablando figurativamente. Hermano, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Usted es un adúltero. Hermano,
Hermano, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Usted es un fornicario. Hermano, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Usted está mal delante de Dios. Pablo está siendo confrontado por el Señor, hermano. Entonces, cuando él es confrontado, mire lo que sucede. Bendito sea el Espíritu de Dios, porque cuando el Señor nos confronta, no es para avergonzarnos, no es para llevarnos a juicio tampoco. ¿Sabe para qué es? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Entonces viene el apóstol Pablo, se rinde delante de él. Dice el verso 6, temblando y temeroso le dijo, Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? La palabra Señor, kurios en el griego. ¿Sabe qué significa? Yo soy tu esclavo. Yo hago lo que tú me digas que haga. Decía mi pastor, hoy en día la iglesia está llena de gente que quiere a Jesús como Salvador. Quiere que Jesús los salve del infierno. ¿Cuántos quieren que Jesús los salve del infierno? Amén, yo quiero. Pero ¿cuántos quieren que Jesús sea su Señor? Porque ya decirle al Señor Jesús, sé tú mi Señor, quiere decir yo soy tu esclavo, tú haz conmigo lo que tú quieres que yo haga. Y ahí es donde tu voluntad ya no es tu voluntad. Ahí es donde tu tiempo ya no es tu tiempo. Ahí es donde tu casa ya no es tu casa. Ahí es donde tu hermano, perdón, ahí es donde tú no tienes nada. Todo es del Señor. Ahí es donde, hermano, ahí es donde tú no te sientes ofendido porque no te dan las gracias. Ay, yo tanto que trabajo y el pastor ni siquiera el chino me invita. Hermano, comer el chino es pecado, hermano. Ya lo ves. No es cierto. No, yo trabajo y el pastor ni me da las gracias. Hermano, Jesús dijo, hablando del siervo, ¿acaso el siervo llega de trabajar en la tarde y le dice a su señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Sírveme de comer y después comes tú? Y el siervo se va y le prepara de comer al Señor, le da de comer y después comer. ¿Acaso el Señor le da las gracias al siervo? No le da las gracias. ¿Por qué? Porque es su siervo. Porque dijera mi patrón, para eso te estoy pagando. Para eso te contraté. Pero hermano amado, Pablo, cuando es confrontado por el Espíritu de Dios, ¿sabe qué es lo primero que pasa? Lo reconoce y le dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. La iglesia, hermano amado, la iglesia, toda la iglesia en general, debemos de aprender y poner algo en nuestro corazón. Tengamos a Cristo como Salvador, gloria a Dios por ello, pero tengámoslo también como Señor. Una vez que el Espíritu lo confronta, una vez que el Señor lo confronta con su realidad, con su manera de vivir de perseguidor, Él reconoce y le dice, Señor, ciertamente yo soy un perseguidor. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo puedo cambiar esto? ¿Cómo yo puedo cambiar esta mi manera de vivir? Yo no sabía, yo pensé que lo estaba haciendo bien, Señor. Yo pensé que tratar a mi esposa déspotamente, tratar a mis hijos groseramente era correcto porque la vara instruye al muchacho. Yo pensé, pero ¿qué puedo hacer para corregir? Pablo, te voy a decir algo. Levántate y entra a la ciudad. Tuvo que haber una experiencia personal. Y le voy a decir algo, hermano, entre paréntesis, antes de pasar al siguiente punto. Todos tenemos que tener una experiencia personal con Dios. ¿Sabe qué nos hace cambiar? Nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Precisamente eso. Una experiencia personal con Dios. Porque si no tenemos experiencias personales con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a conocer mucha Biblia, pero no la vamos a saber aplicar a nuestra vida diaria. Pablo conocía toda la Torá. Los que eran maestros de Israel tenían que conocer toda la Biblia. Lo que hasta ese entonces se conocía en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la Torá, la Tanaj, la ley, los profetas, todo eso lo tenían que saber acá. En ese entonces no había teléfonos, hermano, ni Google para buscar. Era un hombre con mucho conocimiento, pero el conocimiento no le servía de nada porque no conocía
al Señor. Tú y yo, hermano amado, tenemos que conocer al Señor personalmente. Tenemos que decirle, Señor, en esos tiempos de adoración, en esos tiempos de alabanza, Señor, yo quiero conocerte, Señor. Yo anhelo conocerte, Señor. Si algo me va a restaurar, si algo me va a cambiar mi manera de vivir, es precisamente conocer como tú eres. Dice entonces, hermano, paso al siguiente punto. Dice entonces que cuando él ya reconoció, ya fue confrontado con su vida de perseguidor, ya fue confrontado con lo que al Señor no le agradaba, dice que el Señor, levántate ahora y entra. Dios ya tenía a un profeta, Dios ya tenía a un discípulo. Hermano, en el verso 17 del capítulo 9 del libro de los Hechos dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, Pablo ya tuvo una experiencia personal con Dios. Pablo ya fue confrontado con su manera de vivir. Pablo ya reconoció a Jesús como Señor. Ahora viene la ministración profética. Mire esto. Dice la Biblia que cuando, ahí en el verso 10 del libro de los Hechos, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hechos capítulo 9, verso 10. Dice: a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate. Mire Dios hablando con Ananías. Ve a la calle que se llama La Derecha. Busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren esto. Lo primero que llega Ananías a hacer, o mejor, déjeme regreso. Lo primero que hace Dios con Pablo, lo pone en la casa de Judas. Pero no de Judas el traidor, hermano. ¿Sabe la palabra Judas? O Judas viene de la palabra hebrea Judá, que significa alabanza, entre otras cosas. Pero también la palabra Judá, hermano, en el original quiere decir yo agradezco a Dios, yo reconozco a Dios, yo le doy las gracias al Señor. El hecho de que Dios llevara a Pablo a la casa de Judas tiene que ver, o de Judá, o de Judas, tiene que ver con que lo puso en un lugar donde había adoración, donde había alabanza. Tiene que ver, hermano amado, que Dios había puesto a Saulo de Tarso, a Pablo, lo había puesto en un lugar donde había reconocimiento y agradecimiento al Señor. ¿Cuántos de aquí agradecemos lo que Dios nos ha dado? Hace 8 días hablábamos acerca de Oseas, ¿se recuerda? Dios le daba a Gomer, la mujer de Oseas, todo. Y ella se lo iba a gastar allá en el mall. Hermano, es pecado ir al mall también, ya lo voy a decir. No es cierto. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor puso al apóstol, lo puso dentro de una casa, donde dice la Biblia, lo puso en la casa de Judas. Esa casa, hermanos, por el nombre de quien vivía ahí, tiene que ver que ahí había una atmósfera de alabanza, ahí había una atmósfera de adoración, había una atmósfera de agradecimiento. Y dice la palabra del Señor, hermano, que entonces vino Ananías y puso la mano sobre él. Puso la mano sobre él. Y mientras estaba orando por él, me llama la atención esto. Mientras estaba orando por él, Ananías como profeta le dijo: hermano, Dios me mostró lo que hizo contigo en el camino. Dios me dijo que se te apareció en el camino y que tú lo viste de esta manera.
y que tú estabas orando para que uno como yo, que se llama Ananías, viniera y orara por ti. Le voy a decir algo, hermano. ¿Cuántos creemos en la profecía? Yo creo en la profecía. Yo creo en la palabra de revelación. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo que el Señor revela. Pero una de las cosas, hermano, que la profecía hace, mejor dicho, son 3 cosas que la profecía debe de cumplir según la palabra de Dios. La profecía debe de exhortar, debe de consolar y debe de edificar. Cuando un profeta viene, hermano, no viene a adivinarte tu vida. Cuando un profeta viene, no viene a adivinarte tu vida. Y si te la está adivinando, no es profeta. Ananías no le estaba adivinando a Saulo. A mí el Señor me dijo que tuvo un encuentro contigo y me mandó y me dijo que me estabas esperando. No vino y le dijo, hermano, sí, varón, sí, mírame los ojos, sí, Dios te va a usar, Dios tiene cosas grandes para ti. Sí, tú trabajas, ¿verdad? Hermano, todos trabajan. Quiero creer que todos trabajan. Sí, tú trabajas. Varón, Dios te va a dar un trabajo mejor. Mire cómo está trabajando el don profético. Pablo, Octavio, Dios tuvo un encuentro contigo. Dios te mostró que yo venía. Y Pablo no le dijo, sí. Pablo está confirmando en su corazón lo que la palabra profética ya le había hablado. La palabra profética viene, hermano, cuando la palabra profética viene, primero Dios nos habla a nosotros. Cuando la palabra profética viene, primero Dios nos habla a nosotros y después usa un vaso para confirmar lo que ya nos dijo. Digamos que usted lo está confrontando con su pecado y de repente el pastor dice usted. Eso puede ser profético, porque ya Dios le habló y después viene alguien y se lo confirma. Digamos que usted tiene una revelación en su tiempo devocional y Dios en su tiempo devocional le muestra a usted. Quienes han tenido visiones del Espíritu me van a entender. Una visión del Espíritu es cuando usted está orando, hermano, y de repente en medio de la oración usted empieza a mirar escenas, usted empieza a mirar situaciones que a veces confunden. Digamos que usted está orando y de repente usted se mira o usted mira al hermano, dígame un nombre, al hermano Panchito. Usted mira al hermano Panchito predicando en la Walmart y convirtiéndose todos los de la Walmart, hermano, hasta los cajeros están convirtiéndose. Y eso que son cajeros automáticos. Usted tiene esa revelación, pero al hermano Panchito ya Dios le ha hablado y le ha dicho, mira, Panchito, yo a ti te quiero para esto. Yo a ti te quiero para esto. Yo te escogí, Panchito, antes de que tu madre supiera que había un varón, que había una mujer en su vientre, ya yo te había escogido. Y Panchito sabe que Dios lo llamó. Entonces viene el siervo, la sierva y le dice, mira, hermano Panchito, Dios me lo mostró a usted haciendo esta obra. Esa profecía es de Dios. Yo me recuerdo, hermano, hace muchos años, no muchos días aproximadamente, yo le preguntaba al Señor, yo soy muy preguntón, a mí me gusta preguntar lo que no entiendo para poderlo entender, porque yo creo que el fruto en la palabra, según Mateo capítulo 13, viene por el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra. Mateo capítulo 13 dice que cuando la semilla es puesta y queda sin entendimiento, viene el diablo, vienen las aves del cielo y la roban, no hay fruto. Yo me recuerdo que en ese tiempo, hermano, yo le preguntaba al Señor muchas cosas es tan lindo el Señor, hermano, porque todo lo que usted le pregunta al Señor, el Señor se lo contesta cuando hay oídos para oír.
Yo me recuerdo que yo estaba platicando con un hermano en la iglesia de mi pastor, donde mi pastor estaba platicando después del culto, un martes de oración. Estábamos platicando después del culto y el hermano estaba hablando cosas triviales, si usted quiere, nada espiritual. Pero de repente se acercó una persona y me dijo: perdóneme, yo no lo conozco a usted, yo era nuevo en la iglesia. Tenía aproximadamente un mes y medio y yo creo que ese hermano casi no iba porque me dijo: yo no lo conozco a usted. No era una iglesia. En ese entonces había como no muchas personas, pero a veces entre hermanos no nos conocemos. Por eso a mí me gusta que usted se salude, hermano, para que conozca a sus hermanos. Si no, un día se lo va a encontrar allá en la tienda y oye, usted lo vi en la iglesia, pero ni me saludó, ¿ve? Así para que usted vaya conociendo a los hermanos. Entonces se acerca este vaso, esta persona de Dios y me dice: hermano, yo a usted no lo conozco, pero Dios me habló de usted y me dijo que le dijera esto. ¿Sabe qué pasó? Yo empecé a llorar porque ella me estaba contestando lo que yo le había preguntado al Señor. En la palabra profética, Dios te habla primero a ti al corazón y después te lo confirma. Viene Ananías, le dice a Pablo lo que ya Dios había hecho en la administración profética, hermano. En la administración profética Dios te quita tu visión para poder darte la visión de Él. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que muchas veces nosotros, siendo cristianos, caminamos como nosotros creemos que es correcto. Caminamos como nosotros creemos que es correcto, pero Dios, hermano amado, cuando quiere trabajar con nosotros, ¿sabe qué hace? Nos quita la visión. Cuando Pablo venía camino a Damasco, dice la Biblia que él se levantó y con los ojos abiertos no miraba nada. Era como que si veía, pero no veía nada. Y dice la Biblia que alguien lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. Usted no ve nada. No cierre los ojos. Ahorita lo voy a llevar a chocar por ahí. Lo tomó de la mano y lo guió hasta la casa de Judas. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo con su propia vista, él no podía llegar al lugar donde Dios lo quería llevar. Pero cuando tuvo una experiencia con Dios, Dios le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Te voy a quitar tu visión. Tu visión me está ocasionando problemas, Pablo. Yo te quiero llevar, pero tú no quieres llegar. Te voy a quitar tu visión. ¿Para qué? Para que alguien te guíe. ¿Sabes de qué me habla esto? De autosuficiencia espiritual. A veces nosotros decimos: yo no necesito de nadie. Yo soy bueno predicando. Yo soy bueno orando. Yo soy bueno en el área que me desarrollo. Pero en ocasiones esa es nuestra visión. No es la visión de Dios. Dios tiene que quitarle la visión a Pablo. Sin visión personal llegó a la casa de Judas. Y ahí en la casa de Judas llega el profeta Ananías. O el siervo Ananías le pone las manos. Y dice mi Biblia que después de decirle: Pablo, Dios me mandó para esto, después de ser confirmada la palabra profética, dice que los ojos de él se abrieron. Pero ya no miró las cosas como las miraba antes. Ya no miró las cosas, ahora las miraba desde la óptica del Espíritu. Ahora podía entender lo que antes no entendía. Hermano amado, Dios tiene que darnos una nueva visión. Pero saben, antes de que la nueva visión llegue, tú tienes que dejarte guiar. Porque Pablo no entró solo a Damasco. Dice mi Biblia que alguien lo tomó de la mano y lo llevó. Y ya en la casa de la alabanza, en la casa de Judas, en la casa de la adoración, en esa atmósfera profética vino la palabra de confirmación. Entonces le fue dada una visión nueva. Le ministraron al Espíritu Santo. Esto, hermano,
híjoles, ya me avanzó el tiempo, pero la ministración al Espíritu Santo es bien necesaria. No solo que el pastor o que el predicador la ministre, sino que el pueblo la busque. El pueblo, la iglesia de Dios debe de ser bautizada en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? ¿Usted qué sabe? ¿Cuántas veces? Una. La iglesia tiene que ser bautizada por el Espíritu Santo una vez. Una sola vez. Es lo que dice la Biblia. Un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Una vez. Pero llena del Espíritu, tiene que ser llena tantas veces lo necesite. Dice la Biblia que ellos fueron llenos del Espíritu y constantemente eran llenos del Espíritu Santo. Buscaban ser llenos. La administración del Espíritu Santo en medio de nosotros es tan importante, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Usted necesita al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Pablo no era la excepción. Pablo, hermano, dentro de la administración profética, hay personas que dicen hoy en nuestros días, no, es que el Espíritu Santo y todas esas cosas eran para los tiempos de la iglesia primaria o del siglo I. Ahora ya no, dicen algunos. Y yo me pongo a pensar entonces, ¿por qué el discípulo Ananías le tuvo que ministrar el Espíritu Santo a Pablo? Entonces, ¿por qué Pablo, predicando la palabra, llega donde los discípulos de Apolos y les dice, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? No. Pues vengan, se los voy a ministrar. ¿Por qué si no es necesario? Porque los apóstoles lo hacían constantemente. ¿Sabe por qué? Porque sí es necesario que la iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. Y hermano, vivir en el poder del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Vivir en el poder del Espíritu Santo no es solamente declarar, decretar, decir. ¿Sabe qué es vivir en el poder del Espíritu Santo? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se nota en su manera de hablar. Pablo se lo dijo a los hermanos y les dijo, ¿qué hay cuando ustedes se congregan? En esa famosa frase donde dice, sed llenos de, no os emborrachéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Él continúa hablando y dice, porque ¿qué hay cuando ustedes se congregan? Hay cantos, hay himnos espirituales, hay profecía, hay lenguas. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, se nota en tu manera de hablar, se nota en tu manera de ser, se nota en tu manera de vivir. Hermano, yo me recuerdo en ocasiones hacemos caricatura de los dones de Dios. Y bien dijo Pablo, ¿verdad? O bien lo enseña la palabra, hablar de dones no es hablar de madurez espiritual. Hay personas inmaduras con grandes dones del Señor que tienen que ser enseñadas en ese don. He visto, hermano, personas que toman tan a la ligera los dones que platicando entre ellos empiezan a hablar en lenguas. Pero ¿saben? No porque el Espíritu los mueva a hablarlas. Están platicando y de repente empiezan como que si fuera un lenguaje humano, entendible. Ahora, si el Espíritu lo toma en medio de una conversación y usted habla en lenguas, gloria a Dios, hágalo. Va a haber una interpretación. Pero hoy la gente caricaturiza al Espíritu Santo y algunos no creen en Él. Pero la palabra enseña que la iglesia tiene que ser ministrada con el Espíritu Santo. Dice enseguida que cuando le ministró al Espíritu Santo le dio a conocer su propósito. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Que Dios lo iba a usar. Le dijo el Señor a Ananías, levántate. Ve a la calle que está a la derecha, Hechos capítulo 9, porque ahí hay un hombre que se llama Saulo, está orando, está ayunando, ya tiene 3 días. En una visión él miró a un hombre llamado Ananías que iba, ponía sus manos sobre él y él recobraba la vista. Ve, ora por él. Se levanta Ananías y le dice, Señor, excuse me, my Señor, excuse me, my Lord. Tú sabes
Pablo? Pablo mata a los cristianos, y por si tú no lo sabes, Señor, yo soy cristiano. ¿Sabes qué me estás diciendo? Que vaya donde Pablo para que me maten. Es como que si el Señor le revelara a usted. Mejor no lo digo, hermano. No lo digo, hermano. Dios le está diciendo a Ananías, ve donde Pablo, porque le voy a dar a conocer mi propósito. No, Señor, este mata, yo no quiero ir, Señor. Ve, porque Él me es un instrumento útil. Ve, porque a Él le voy a mostrar lo que tiene que sufrir por amor a mi nombre. Ve, porque a Él lo voy a usar y lo voy a poner delante de reyes. Ve, porque este hombre tiene un propósito conmigo. Viene entonces el siervo Ananías y le dice, Pablo, Dios tiene un propósito contigo. Y quiero recordarte las profecías que hay sobre tu cabeza, hermano. Hoy quiero recordarnos algunas profecías que hay sobre nosotros. Porque de una cosa te es dar cosas contra el aguijón. En ocasiones sabemos el propósito que Dios tiene para nosotros, pero no lo queremos aceptar. Entonces viene Ananías y le vuelve a decir, Pablo, tú sabes que Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Él mismo, Pablo lo dice después en alguna de sus cartas. Por misericordia de Dios, antes de que estuviera yo en el vientre de mi madre, ya Dios me había concedido esto. Ananías viene y le dice, Pablo, tú tienes un propósito con Dios. Dios te va a llevar a las naciones. Dios te va a llevar a predicar su palabra, hermano. Le estaba dando a conocer su propósito. Y dice en mi Biblia que cuando le da a conocer su propósito, mire lo que le dijo. No le dijo, ahora ya conoces tu propósito, vive como tú quieras. No, le dijo, levántate, bautízate. ¿Qué más le dijo? Hechos capítulo 22, lo que leíamos, verso 15. Levántate, bautízate, lava tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar. Levántate, bautízate, lava tus pecados, porque Dios tiene un propósito para ti. Levántate, bautízate. Tú sabes que Dios tiene un propósito para ti. Ya lo sabes. Levántate, bautízate, lava tus pecados, porque Dios te quiere usar. Y viene la pregunta, hermano. Viene la pregunta que le dice a Ananías, ¿por qué te estás deteniendo? ¿Por qué si ya sabes lo que Dios quiere en tu vida? ¿Por qué si ya sabes los planes de Dios? ¿Por qué si ya sabes dónde Dios te quiere poner? ¿Por qué te estás deteniendo? ¿Por qué no das el paso al frente rápidamente? Dice, Señor, aquí estoy, ¿dónde me bautizo? ¿Dónde tengo que lavar mis pecados, Señor? Yo lo quiero hacer ahorita. Ananías le está diciendo, ¿por qué te estás deteniendo tanto? ¿Sabe cómo le hubiera dicho yo? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Por qué estás dando cosas contra el aguijón? ¿Por qué no quieres hacer la voluntad de Dios? Pablo, ya Dios te permitió conocerlo, ya Dios te permitió una nueva visión, ya Dios te dio el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres para hacer su voluntad? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Por qué te detienes? Le dijo Ananías. No, es que no estoy seguro. Hermano, si Pablo viviera en nuestros días, ¿qué diría? No, fíjese que es que no estoy seguro, pastor. Ay, es que pues verá que ser cristiano es difícil, pastor. ¿Es difícil ser cristiano? Sí. Hermano, yo le mentiría. ¿Sabe por qué es difícil? Porque es la lucha de la carne. En la carne pelea contra sus propios deseos. Pero una vez que venció la carne y que el Espíritu ya está gobernando, todo se vuelve fácil. Ahora, si Pablo tuviera esa pregunta hoy y representara a la iglesia de hoy, ¿por qué no te quieres levantar?
te quieres levantar? ¿Por qué no te quieres bautizar? No, pastor, es que el bautismo es algo serio ya. Hermano, todo es serio en el Evangelio. Pues ¿qué? ¿El Evangelio es broma? En el Evangelio todo es serio. Todo es serio. Todos los pasos a seguir son serios. Levántate, bautízate, lava tus pecados. Sí, pastor, pero ay, viera que pues a mí me gusta, pastor. Sí, pero lava tus pecados. ¿Por qué te detienes tanto? ¿Por qué estás pensando tanto dar el paso que Dios quiere que des? Pablo, ¿por qué te detienes?, le dijo a Ananías. Pablo, ¿por qué no te decides? Pablo, ¿por qué no das el paso al frente y dices, Señor, sí, ya me cansé de vivir de esta manera? Hoy voy a darlo todo por ti. Llega el momento donde el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les dice, todo lo que yo sabía lo estimo como pérdida por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo. Llega el momento, hermano, donde Pablo, acostumbrado a vivir en la élite o en la élite de la sociedad, en las altas esferas de la sociedad, oiga esto, llega el momento donde Pablo, acostumbrado a que lo respetaran, Pablo acostumbrado a que le dijeran Señor, Pablo acostumbrado a que le dijeran Maestro, Pablo acostumbrado a que le rindieran honores donde quiera que él llegaba. ¿Sabe qué le hacían cuando él llegaba a algún lugar? Lo apedreaban. Ese era el paso que él tenía que tomar. Ese era el paso que él tenía que tomar. Pablo, yo quiero que tú te des cuenta que hay un propósito en tu vida. Pero voy a sufrir, Señor. Sí vas a sufrir. Pero voy a llorar, Señor. Sí, también vas a llorar. Pero voy a pasar carencias, Señor, porque también vas a pasar carencias. ¿O por qué dijo Pablo entonces? Estoy acostumbrado a vivir cual sea mi situación, si en la pobreza, si en la abundancia. Pablo, pero te vas a enfermar y aunque ores, yo no te voy a sanar. Viene Pablo y le dice, yo recibí del Señor, según a los Corintios, yo recibí del Señor, y el Señor, para que no me inflara en mi ego, para que yo no me sintiera más que otros apóstoles, Él me puso un aguijón en la carne, y ya oré 3 veces para que me lo quite, y el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Pablo, te vas a enfermar y yo no te voy a sanar. Pablo, vas a estar en tribulación. Yo quiero, hermano, llevarte a esta pregunta. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿O qué es lo que te detiene para no dar ese paso de fe y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta caló mi espíritu. Porque a veces seguir al Señor cuesta. Reproches familiares. A veces seguir al Señor cuesta señalamiento de la gente. A veces, hermano, yo no creo, perdóneme. Yo no creo en el evangelio, en un evangelio donde te van a aplaudir todo el tiempo por ser cristiano. Mi Biblia me enseña que a los profetas de la talla de Jeremías, ¿saben qué les hacían? Los metían en el calabozo. Yo no puedo prometerte un evangelio donde tú vas a Dios no va a permitir que el enemigo nunca te destruya. Dios va a permitir que el enemigo te destruya si tú estás en desobediencia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el libro de los jueces lo enseña, pero también te tengo que decir que hay un Dios de misericordia, que cada vez que tú clamas, cada vez que tú le dices, perdóname, Él manda un libertador a ayudarte. Pablo tenía que ser desafiado con esa pregunta. ¿Qué es lo que te está deteniendo para darme tu corazón? Y ya no sea yo solo salvador de tu vida, sino sea también tu Señor. Póngase sobre sus pies, por favor.
Ojalá y el ministerio de alabanza me pueda ayudar a ministrar unos minutitos. Una alabanza y nos despedimos. ¿Qué es lo que está deteniendo tu vida? ¿Qué es lo que te